Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a abarcar en este video el último movimiento literario que tenemos que contemplar, que es la literatura contemporánea en Colombia. ¿Qué es hablar de literatura contemporánea en Colombia? Pues hablar de literatura contemporánea en Colombia es realmente hablar de una riqueza y una gran variedad de obras que están determinadas por la realidad política de nuestro país, por la realidad social y por la cultura que nos emerge en este momento, es decir, combina lo urbano, lo rural, lo propio, lo foráneo, y se acerca cada día más a la globalización. Cuando nosotros vamos a hablar de literatura contemporánea, vamos a hablar de Germán Espinosa, de Laura Restrepo, William Ospina, Andrés Caicedo, Gustavo Borda y de muchos autores más que definitivamente enriquecen este movimiento literario. Como todos los movimientos literarios, pues este inicia en 1970 y le vamos a poner el punto de, digamos que de finalización hoy, pero continúa. Tiene hechos importantes, más que fechas son acontecimientos y sucesos que han venido ocurriendo y que hacen parte de nuestra realidad. Entonces tenemos uno, las políticas restrictivas de los diferentes gobiernos en cumplir y que no cumplen con las obligaciones generadas para los financiamientos adquiridos en el país, lo cual causa una situación de pobreza en muchos ciudadanos de Colombia. La violencia generada entre la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico, pues porque definitivamente el narcotráfico ha sido una de las principales fuentes de ingresos de estos grupos. Y pues esto que ha generado la guerra entre los carteles, carteles de droga y los monopolios que se han generado entre los paramilitares, los guerrilleros, por también controlar este negocio. Otro hecho que definitivamente ha marcado nuestro país es la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez y todos los acontecimientos que han tenido que ver con el intentar el lograr la paz en nuestro país. Entonces el acuerdo de paz que intentó hacer Pastrana en el Caguán, la guerra que, que tiene Álvaro Uribe en contra de las FARC o que tuvo y que tiene Álvaro Uribe en contra de las FARC, la corrupción de los políticos, los falsos positivos, todo esto ha influido definitivamente en la construcción de esta literatura. ¿Qué es importante? Es importante que ustedes entiendan que estos autores eh, tienen un esquema diferente que sí viene definitivamente marcado por el boom latinoamericano y obviamente por el realismo mágico, donde empiezan a utilizar o los temas es definitivamente el enmarcar la decadencia de los partidos políticos, la burguesía, el conflicto armado, el narcotráfico, los movimientos de izquierda, la música, la educación y la falta de la educación, las actividades contemporáneas. Y sin embargo, pues esto ha hecho que el lenguaje sea totalmente diferente, que se utilice un lenguaje más coloquial, más exótico, y han habido muchas obras que también han recopilado hechos históricos que estos autores presentan como puntos de referencia para nuestra situación actual. Entonces tenemos, digamos, a Germán Espinosa con La tejedora de coronas, a Próspero Morales Pradilla en Los pecados de Inés Hinojosa, a Pedro Gómez Valderrama en La otra raya del tigre y a Gabriel García Márquez en El general en su laberinto. Esas entre muchas otras obras que lo que hacen o lo que han hecho es enmarcar un pasado desafortunadamente agobiante en una historia presente. ¿Qué características tiene esa literatura contemporánea? Pues uno, la ruptura lingüística tradicional. Las obras crean palabras, retoman otras oralidades, construyen formas que pueden comprenderse en el contexto de la obra, critican constantemente la corrupción y el gobierno, tratan y buscan de hacer una conciencia histórica para que
se conozcan las problemáticas reales de nuestro país en este momento. Buscan hacer una inserción de distintos tipos de discurso dado al mundo cosmopolita en el que nos encontramos. Los escritores han basado su obra definitivamente en la historia social porque buscan que los lectores actualmente no la desconozcan y buscan volver esa historia social en una historia de ficción. Se han basado o han utilizado estrategias como el realismo crítico, la parodia erudita, la reinterpretación, la configuración fantástica, y esto lo hacen con la intención de buscar o de llevar a los lectores a reflexionar sobre su propio mundo y su destino. En este caso les voy a presentar un autor, Mario Mendoza, colombiano, y su obra más reconocida es Satanás, aunque también él escribe novela gráfica y ha escrito muchos cuentos, muchos ensayos y muchas novelas. Entre los temas que trata estas obras o esta literatura contemporánea, pues como les decía anteriormente, la historia, porque llevan o le dan relevancia a conflictos de la historia que se convierten o se han convertido en temáticas literarias, todo con el fin de hacer una reflexión en el lector actual. Las relaciones sentimentales, tal y como las vemos actualmente, se trata generalmente de unas relaciones con un desenlace fatídico y tienen su origen en el comportamiento desolador y trágico de los personajes, digamos que las relaciones tóxicas que ustedes conocen actualmente, la corrupción, que desafortunadamente tiene mucho auge en nuestro país, y hacen una constante crítica a los sistemas gubernamentales, a las mafias que intervienen en esas decisiones políticas del país y que afectan a todos los colombianos. También tenemos pues como tema la ciudad, porque pues toda la compenetración que tienen los personajes en ella y sus vivencias, toman el arte, la pintura, la música, la escultura, y toman estos objetos que les permiten desarrollar pues dramas argumentativos. En este caso les voy a presentar uno de los mejores libros que he leído, que es El olvido que cedemos, de Héctor Abad Faciolín. Géneros, pues obviamente la novela, que es un género que se desarrolla ampliamente con unos personajes y una estructura argumentativa y temática bastante interesante. Como les dije, muchos de ellos vienen eh, con parámetros que ya fueron, que han que han ido evolucionando y que tienen muchos tintes de realismo mágico. En este caso les voy a presentar a Laura Restrepo con su novela Delirio, que fue ganadora del premio Alfaguara. A Piedad Bonet con el siguiente género, que es la poesía, que digamos que se recupera esa fuerza de la poesía que se pierde un poco en el realismo mágico y en el boom latinoamericano, y vuelve a destacarse en nuestro caso con Piedad Bonet, como les decía anteriormente. También tenemos el cuento, que es un cuento corto y un cuento que recoge costumbres de una determinada región y en el que también los escritores colombianos hablan de sus experiencias en Colombia y en el mundo. El ensayo, que es definitivamente la crítica del arte y está aumentado en su producción. Eh, Algunos ensayistas que tenemos actualmente o que digamos que son representativos del género en Colombia sería eh, Rafael Gutiérrez Girardot, entre otros. Y pues en este caso les voy a presentar a Andrés Caicedo, el autor de Que viva la música, una novela bastante interesante contemporánea. Para cerrarles la presentación, pues no puedo dejar de hablarles de Jorge Franco con Rosario Tijeras, de Fernando Vallejo con La Virgen de los Sicarios, de Laura Restrepo de nuevo con Demasiados Héroes. Les retomo otra vez a Héctor Abad Faciolín, también es encantador o es genial leer Que viva la música, a Jorge Franco también con Paraíso Travel y otros muchos autores que ustedes van a encontrar colombianos de la literatura contemporánea, porque realmente es una literatura que enamora. Espero que este video ayude a fortalecer su conocimiento.
Un abrazo.